Bienvenidos al podcast Les Administradores Públicos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Les Administradores Públicos. En este podcast, Gabriel Estefan Rojas y yo, David Arellano Gold, académicos de un centro público de investigación en México, discutiremos diversos asuntos contemporáneos, nacionales o internacionales sobre gobierno, administración y políticas públicas. Esto lo haremos a la luz de textos clásicos y contemporáneos, textos críticos en estas disciplinas. En otras palabras, cada emisión tendremos un problema público, una situación de gobierno que será visto de manera simplificada, bajo la lupa de teorías, conceptos y herramientas que las disciplinas de la administración y políticas públicas y la teoría de la organización nos ofrecen a los ciudadanos para enfrentar los retos propios de una sociedad democrática. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cómo estamos? Muy bien, profesor. ¿Cómo nos trata el 10º mes o ya cuánto? Ya perdí la cuenta de encierro. Sí, estamos 10º. obligados. 10º, y pues bien, yo creo que hay salud, que eso es lo más importante hoy en día. Yo creo que ya con eso vamos sobrados. Muy bien, y pues justamente vamos a hablar de un texto que nos va a recordar desde la teoría de la organización, pues una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Las organizaciones son personas comportándose, son personas viviendo, son personas relacionándose, y entonces, pues claro, a veces los diseños organizacionales y los que nos dedicamos a estos rollos, parecía ser que estamos poniendo fichas en un tablero, ¿no? Y luego se acuerda uno que esas fichas son personas de carne y hueso que viven, sufren, aprenden, se vuelven locas dentro de las organizaciones. Vamos a hablar de un texto de dos franceses, Nicolas Aubert y Vincent de Gaulielac, del 2017 en español, aunque es más antiguo en francés, que se llama El coste de la excelencia, que es esta, pues sí, esta gubernamentalidad, diría Foucault, ¿no? Esta ideología, esta forma de ver el mundo donde no hay destino menos valioso que ser excelente. Y si no eres excelente, no eres una persona excelente, no eres un departamento excelente, no eres una división excelente, no eres una organización excelente, no tienes por qué existir, porque aquí solamente la excelencia vive, ¿no? Esta idea de tienes que ser un estudiante excelente, tienes que ser un padre excelente, tienes que ser un hijo excelente, tienes que ser la excelencia como el único sentido de la vida organizacional. Y lo peor es que esto es lo que nos van a explicar Aubert y Gaulielac, es una excelencia vacía, una excelencia hueca que sin embargo nos hemos comprado y estamos construyendo organizaciones, sociedades, dinámicas, instituciones bajo esta idea, y lo mejor que podemos hacer es pensar cuáles son los costes, ¿no? Porque el texto es interesante, no es una apología de lo contrario, ¿no? O de la mediocridad, podría alguien decir. No, es una idea de, más bien preguntémonos cuáles son los costes humanos, organizacionales y chances sociales de la excelencia. Chan, chan, chan. Viniendo de, además, dos exalumnos del CIDE y dos profesores del CIDE, pues esto quiere dimensiones casi de broma impersonal, digo, no impersonal, más bien una broma no buscada, ¿no? Sí, yo creo que hay varios puntos que quiero comentar. Creo que es una excelente introducción de la forma en que planteaste toda esta síntesis de qué trata el libro, esta justo crítica o análisis a que esta excelencia es hueca, justamente no decir que es una apología a la mediocridad, sino que, como lo hablamos el episodio pasado, ¿no? En este podcast, creo que usualmente tocamos el tema de los trade-offs, ¿no? Y consecuencias no deseadas. En este caso creo que el coste de la excelencia ya desde el título lo te dice, ¿no? Lo dice, exacto. Esta sociedad o estas organizaciones que son extremadamente, digamos, efectivas o exitosas o excelentes, tienen un alto costo para los miembros que la conforman. Uh-huh. El segundo punto que quería comentar es cuando lo vives. Cuando lo vives y cuando te dicen como, te sientes más tiempo identificado con este capítulo, pues sí, ya lo vas viendo y si te sientes muy identificado con lo que van diciendo. Creo que cualquier egresado de la maestría de Administración Pública del CIDE que nos esté escuchando va a decir, sí, cómo no, malvados, eso es lo que ustedes hacen. Sí, cualquier egresado, cualquier alumno en este momento, ¿no? Cualquier alumno que está haciendo ahorita claro, esté cursando la maestría va a pensar lo mismo. Y yo creo que, bueno,
Esto nos lleva ya a empezar la discusión, ¿no? ¿Qué sucede cuando las organizaciones, los gobiernos y sociedades entran en un círculo de trabajo sin tregua y éxito como la prueba y medio único de valía de las personas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Y por eso yo creo que muchos, no solo el CIDE, por aquí yo creo que vale la pena hacer la aclaración, no solo vamos a hablar el ejemplo en este caso va a ser la academia. La academia en general, sí. Porque la academia tiene muchas características. Tú, profe, que llevas mucho tiempo en la academia, sabrás más que yo estoy viviendo apenas el inicio, ya se siente, pero no tengo tanta experiencia en ese sentido. Yo creo que podríamos ahí, primero aclarar que vamos a hablar el ejemplo ahora va a ser la academia, pero comparte muchos elementos, ya revisando el libro, con lo que ocurre en la lógica de las organizaciones en la academia. Y bueno, yo creo que esa primera pregunta valdría la pena hacerse, ¿no? Que es una pregunta muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando el trabajo sin tregua y el éxito se convierten en la única forma de medir el valor de las personas? Es durísimo. Claro, o sea, en vez de que la excelencia sea la medida de lo logrado, la medida de que ese logro es sistémico, permanente, que es incluyente. No, la excelencia es la medida en que eres diferente, en que logras lo que otros no lograron, básicamente. Y para ello no te queda otra más que estar en una carrera sin fin, ¿no? Una carrera sin fin donde cada vez que tú parece que logras la excelencia se te desaparece porque mañana tienes que seguir el trabajo para lograr algo nuevamente diferente que los demás no lograron, ¿no? Y eso es lo que dicen estos autores, produce, pues evidentemente estrés, agotamiento, lo que en inglés se llama el burnout, ¿no? El estar agotado, el estar totalmente desgastado como persona, la depresión e incluso la adicción, que pues son fenómenos contemporáneos del trabajo en organizaciones de todo tipo y que en este caso nosotros vamos a utilizar a la academia, ¿no? Contemporánea. La frase que usan los autores es muy bonita, ¿no? Pasamos del 0 defectos al 0 respiros. Está muy bien. O sea, no importa. Lo importante era no tener defectos. Ahora, lo importante es que todo el tiempo estás aparentando y diciéndole a los demás que estás trabajando, que estás haciendo algo distinto, porque si no, ¿no? Si alguien te ve un día ahí tomando tu cafecito tranquilamente, en el momento algo estás haciendo mal, ¿no? El 0 respiros es lo único que puede ser el indicador terrible, además de que estás por el buen camino. ¿Cuántas personas conocemos, Gabriel, en nuestro ambiente? ¿Cómo estás, profesor, profesora, compañero? Oh, no, hasta acá, hasta el gorro, no puedo más, ¿no? Bueno, yo debo decir que yo también hago, yo soy así, entonces no puedo decir. Pero sí es cierto, sí tengo muchas cosas que hacer, no es que esté mintiendo o esté aparentando. Claro. Pero otra frase que me parece que en la academia pasa muy a menudo, siento, ahora que yo estoy entrando en este mundo y que parece ser que va a ser mi carrera ya de por vida, es pasar de a ver si dice lo mismo cuando acabemos el episodio. Y ojalá, si no, voy a tener que ver qué voy a hacer el resto de mis días. Bueno, una frase que me parece también muy ad hoc es pasar de la pasión a la adicción. Que yo creo que en muchos casos yo creo que disfruta leer, pero luego cuando tienes que aventarte 40 papers de un solo tema para solo sacar referencias para 2 párrafos, te haces ver si te encanta leer tanto, ¿no? Y ya es más bien una adicción. Tienes que hacerlo porque es parte de tu trabajo y es todo el día y toda la noche. Claro. La lógica de la excelencia, dicen los autores, en términos organizacionales, ¿no? Lo que vemos, dice, es un mundo donde, bueno, al final de cuentas, la clave de la gerencia, de la administración es producir organización, dicen, ¿no? Bueno, me gusta la frase, fíjate, ¿no? Gerenciar o administrar es producir organización. Y cuando entras en esta dinámica, en esta idea de la excelencia hueca, de la excelencia como la competencia, la excelencia como el esfuerzo, la excelencia como el no respiro, lo efímero del triunfo, pues entonces te generas a una lógica que ya Foucault había identificado, ¿no? Como la parte gubernamentalidad neoliberal o liberal extrema, que implica que toda la responsabilidad social, organizacional, personal pasa al individuo, ¿no? Tú eres el único responsable de tu vida, tú eres el único responsable de tu trabajo, tú eres el único responsable de tu salud, tú eres el único, ¿no? O sea, el estado de bienestar, que era con todos sus errores y con todas sus broncas, era una idea de apoyo colectivo
ante el desastre, ante la enfermedad, ante la vejez, ¡pum!, desaparece, ¿no? Y se convierte en algo malo a la luz de no. Tú tienes que ser responsable de tu salud, o sea, ponte a ahorrar. Tú tienes que ser responsable de tu trabajo, ponte a estudiar. Tú tienes que ser responsable de tu calificación, no puedes dormir, ¿no? Porque la sociedad solamente te pone las oportunidades. Famosa frase también del neoliberalismo, ¿no? Ahí están las oportunidades, si tú no las aprovechas es tu bronca. Entonces dicen estos autores, claro, se generan distorsiones. Es decir, podemos discutir si es bueno o malo, ¿no? Y alguien nos puede llamar a las 20.000 gráficas que digan el incremento espectacular en la riqueza global, el incremento espectacular en la productividad que se ha generado en muchos países y a nivel global, ¿no? Por el neoliberalismo. Yo creo que esos elementos había que plantearlos, son ciertos, ahí están, ¿no? Hay datos que hablan de eso. Ahora aquí, esos autores lo que están hablando es del coste. Bueno, ¿y qué costes estamos pagando por esta solución? Porque es una solución que probablemente vamos a tener que cambiar porque nos estamos tronando solos, ¿no? Es una solución, como toda solución, tuvo efectos, buenos resultados, pero tiene coste, y ese es el punto de este documento. Y por eso hemos escogido a la academia, en general la academia, ¿no? Transformación técnica. Yo empecé mi carrera académica en el 86. Sí era un mundo distinto, sin duda, ¿no? Se te evaluaba de otra manera. Era un trabajo colegiado, para bien y para mal, ¿eh? No quiero tampoco decir que era fenomenal, era bastante menos productivo, sí, era menos estresante también. Se buscaban cosas más profundas, ¿no? La gente trataba de escribir o investigar cosas importantes, interesantes, digamos, ¿no? Y si te tardabas 3 años en escribir un artículo, pues todo el mundo lo entendía. No. Hoy día la academia es managerial, en efecto. Tú tienes que organizar tu vida para producir todo el tiempo. Y esa producción tiene que ser evaluada todo el tiempo por externos, como las revistas arbitradas, y los internos, como los mecanismos de evaluación. Y la evaluación llegó para quedarse por mucho tiempo en la academia. Entonces, en efecto, ese modelo luego se lo pasamos a los estudiantes, ¿no? En México tenemos el famoso Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que permite tener recursos del CONACYT para los programas de excelencia. ¿Y cuáles son los medidores? ¿Cuántas publicaciones, cuántos exámenes, cuántos premios han recibido los estudiantes? Otra vez. Y claro, los profesores lo que hacen es, y profesores, pues pasar la presión a los estudiantes. En fin, sí, el mundo de la academia ha cambiado y en efecto es lo que han llamado la sociedad managerial estos autores, ¿no? Sí, que es justo, tú planteas una cuestión muy interesante que es, ¿será bueno, será malo? Bueno, creo que justo tiene cosas buenas, cosas malas, pero aquí lo que vamos a hablar es de los costos. Claro. Y esos costos, pues vamos a ver, como ya dijimos, algunos muy importantes, ¿no? Estrés, adicción, ansiedad. Como profesor, uno sufre mucho esta parte de tener que escribir todo el tiempo. Y como alumno, justamente, en los 2 años que estaba de maestría, al menos que yo estuve, mantener un promedio, ¿no? De cierto puntaje. O terminar a tiempo la tesis, ¿no? Y como es un programa de alto rendimiento, llevas un semestre o no paras con las clases y sigues llevando cursos mientras escribes la tesis. Y ahí el estrés se vuelve tremendo, pero tienes que acabarlo porque es parte fundamental, no solo del éxito personal, que es muy importante, sino también del éxito del programa en el que estás, ¿no? Por lo cual te presionan demasiado o te presionan todo el tiempo para que termines a tiempo la tesis. Claro, la lógica de la competencia, ¿no? Porque el problema, digamos, el problema no es la competencia en sí mismo. Vamos, la competencia es un mecanismo, ¿no? Aquel episodio donde hablamos de las paradojas, ¿no? Pues la competencia es un mecanismo con paradojas. ¿Por qué paradojas? Bueno, la competencia genera esfuerzo, genera intensidad, genera ganas de innovar. Nada más que la competencia implica que hay perdedores. Si no hay perdedores, no es competencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los perdedores? ¿Qué sucede con los perdedores? No, solamente vamos a apreciar a los ganadores. Caray, ok. Entonces estamos hablando de un juego humano, un juego organizacional. Gabriel, tú te acordarás en el propedéutico de la maestría cuántas veces les insistía a ustedes, ¿no? No están compitiendo entre ustedes, no hay cuotas. Si los 30, 40 alumnos que están en este momento en el propedéutico pasan las materias, entran a la maestría, no hay cuotas. Y yo veía la cara de ustedes, todos diciéndome, sí, ajá.
Claro, de acuerdo. No, Gabriel, porque pues no me creían, o sea, decían, no, que claramente aquí hay competencia. Y la competencia implica que si yo gano un lugar es porque otro perdió ese lugar, ¿no? Exactamente, yo creo que es, o incluso ya dentro de la maestría es constantemente que te digan como, esto no es una competencia, el mejor promedio o demás no es tan relevante, enfócate más en terminarla satisfactoriamente que en estar compitiendo, sé más cooperativo porque te va a ayudar más. Y yo creo que un poco sí había la intención de cooperar, pero llegaba muchos momentos donde yo pienso que la competencia surgía porque era justo esta parte, ¿no? Como de, quiero ser el que más destaque, quiero ser yo ser el mejor, ¿no? Quiero Exacto. escribir sobre ciertas cosas, quiero que en mi futuro sea brillante, ¿no? Quiero que a partir de aquí encuentre un trabajo maravilloso y cómo voy a hacer eso siendo el mejor. Entonces yo creo que ahí esa sociedad managerial va permeando todo, ¿no? Exacto, porque en efecto, digamos, no es entonces, digamos, la competencia no significa que los perdedores estén siempre ahí, perdidos, ahí abandonados. No. Lo que significa es esta lógica entre que ser excelente es hacerlo mejor que los demás. Oye, eso significa hacerlo mejor en el sentido colectivo, en el sentido de utilidad, en el sentido de pertinencia. No, simplemente hacerlo mejor. Y yo decir, les gané, ¿no? Fui el primero, fui el segundo y los demás no. Y entonces, aunque tú dices, no se preocupen muchachos, muchachas, no hay competencia, la competencia está permeada en el esquema de la excelencia en este tipo de definición. Claro, no, yo no voy a salir, pero si yo no me gano un premio, si yo no soy el primer promedio, si los profesores o profesoras no me dan, en el caso de nuestra maestría, no me dan ese extra, ¿no? Esta tesis fue una tesis fue diferente, o este artículo, en el caso de los profesores, fue diferente. Entonces, ahí está imbuida la competencia, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es una contradicción que genera problemas, sin lugar a dudas, en las personas, porque pues estás persiguiendo una quimera. Exactamente, y que también la forma en que se entiende justamente esta competencia es que hay incentivos, ¿no? Porque la competencia también lo que genera es el incentivo a hacerlo mejor, pero los incentivos también se convierten en cosas negativas, ¿no? Como justamente destruir la cooperación, ¿no? Destruir, por ejemplo, el hecho de apoyar al otro, o cosas como que la evaluación misma termine siendo sesgada, ¿no? Porque, por ejemplo, como, no sé, a mí me interesa más bien tener un puntaje de 8 o de promedio 8 para mantenerme en el posgrado. Voy a hacer lo que sea posible para sacar 8. No importa que no aprenda tanto como quisiera, ¿no? Claro. Con que yo saque el 8, igual yo me olvido de econometría dentro de 2 años. Pero yo saqué 8 en econometría, entonces ya está. Exacto, estamos hablando de seres humanos. Recuerda que así iniciamos. Las organizaciones son seres humanos, comportándose. Bueno, entonces usted es un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿no? Tenemos vida, tenemos otros objetivos, no nada más el trabajo, no nada más la academia, en este caso la academia, ¿no? Pues, queremos leer, queremos jugar fútbol, queremos estar con nuestras familias, con nuestros, ¿no? Y no todo puede ser así. Y entonces tú vives en un mundo que te dice implícitamente, no tienes fines de semana, no tienes vacaciones, el que tiene vacaciones está perdiendo la oportunidad de ser excelente, ¿verdad? Entonces aquí no hay vacaciones, no hay sábados y domingos, tú tienes que trabajar todos los días y el que no lo hace, pues bueno, pues es su responsabilidad individual, pero pues seguramente no está haciendo lo excelente. ¿Verdad? Qué terrible. Todos los seres humanos de carne y hueso que hacemos, pues adaptamos y jugamos el juego, ¿no? Gaming the game, ¿no? Como dirían los gringos. Aprendemos a jugar el juego y entonces este es un juego también de apariencias, ¿no? Tengo que aparentar que todo el tiempo estoy ocupado. Tengo que aparentar que todo el tiempo estoy preocupado por mi carrera académica. Tengo que aparentar que todo el tiempo estoy leyendo, porque el día que no lo hago, ¿no? Tengo que, por ejemplo, como tú decías, un juego perverso, ¿no? ¿Cómo me saco un 8 sólido y que aprendí? ¿O me puedo sacar un 9 como perico? Pues, ¿cuál prefieres? Pues el 9 como perico, porque ese me va a dar más prestigio, saqué 9, ¿no? Lo que hice fue estrategias, gaming the game, ¿no? Estrategias de machetear, como decimos en México, acomodar al lugar, los conceptos, preguntarle al profesor o profesora cómo quiere que conteste, ¿no? La clásica cosa que sucede, ¿cómo quiere usted que conteste? La pregunta. Y entonces, claro, me saco un 9 o un 10 de excelencia hueca, en vez de un 8, pero que me lo gané con mis, ¿no?
realmente en los objetivos personales, grupales, individuales, sociales que yo estaría buscando, ¿no? La atención, dice en este libro, es un instrumento, ¿no? Exacto, es un instrumento gerencial. ¿Se acuerdan esta broma, entre broma y verdad, que yo les digo a los alumnos en la maestría? ¿Te acuerdas, Gabriel, que les digo, cuál es la definición de excelencia en esta maestría? El sufrimiento. Si no los vemos sufrir, nos preocupamos. Entonces, la clave, ¿están sufriendo? Perfecto, lo estamos haciendo bien. Los vemos muy tranquilos, muy relajados, algo estamos haciendo mal. Lo digo en broma, aunque tiene algo. Tiene algo de cierto. Esta parte que me parece muy interesante es la parte que mencionas de aparentarlo. No solo tienes que intentarlo, tienes que aparentarlo, tienes que pretenderlo. Claro. Y es una parte muy goffmaniana, ¿no? Esa parte de jugar con la fachada. Y incluso yo pienso como en este ejemplo que planteas de la maestría, sí es cierto que cuando estás en la maestría, por ejemplo, cuando estás como académico, yo creo que si vas tranquilo por la vida, eso es raro y está mal porque entonces no haces nada. No te importa. Yo creo que eso como experiencia propia, yo particularmente soy una persona que no me gusta estar todo el tiempo demostrando, quejándome. Y entonces como no lo haces, es raro porque entonces, ¿qué estás haciendo tú, no? Claro. ¿No lees o qué pasa contigo? Sí, estás demasiado relajado. Es parte de es parte de la pretensión a que estamos obligados, ¿no? En tanto muestras que tienes cierta obligación, que estás trabajando incluso, eso es correcto. Y aún aunque no estés haciendo nada, ¿no? Puede ser, es hueco como mencionas, ¿no? Claro. El esfuerzo es una pretensión, ¿no? Que se muestra y que se vende. Que nadie puede estar 100%, ¿no? Sería una locura y quienes lo hacen pues acaban terriblemente mal. Pero si no lo aparentas, entonces estás en un juego de contradicción. La excelencia, ¿cuál es el bronca? Dicen estos autores. Bueno, porque este concepto de excelencia te lleva a una lógica efímera. Entonces, digamos, ¿no? Nuestras experiencias, Gabriel. Ya publiqué un libro en una editorial. ¿No? Fenomenal, me tardé 3 años, trabajé un montón, ¿no? Y pocos han publicado en esa editorial y ya lo logré. ¿Cuánto dura el éxito? En mi experiencia, un día. El día que dices, ya lo he publicado, ¡ay! ¿No? Te aplauden, qué buena onda, muy bien, ¿no? Te ponen en tu reporte, ya está muy bonito en tu reporte, ya publicó un libro en editorial, como decimos en el sí, ¿no? Perfecto, buenísimo, aplausos. Al siguiente día, ya, tienes que seguir trabajando porque si no vuelves a producir algo, se acabó. Fíjate, en el SNI, hasta eso, fíjate, en el Sistema Nacional de Investigadores en México, aunque sigue bastantes de estas lógicas, al menos tiene, por ejemplo, un escalamiento, ¿no? Tu tercera renovación como SNI 3, el más alto, es de 10 años. Bueno, ya, se acepta un poco que si ya seguiste esta carrera de caballos de locura, SNI 1, SNI 2, candidatos SNI 1, SNI 2, llegaste a 3, sí, pero todavía no, necesitas 2 renovaciones para que te demos una visión de largo plazo, donde ya confiamos, ¿verdad? Ahora sí, viejito, cansado, ya confiamos que ya en esos 10 años no vas a dejar de producir, vas a producir cosas muy buenas, aunque sean pocas, ¿no? Pero tienes una visión de largo plazo. Los demás no, los demás tienen 3, 4 años, 5 años a lo mucho, visión de mediano plazo para seguir en esta carrera, pero bueno, fíjate al final, ya que estás cansado y agotado, te da 10 años para la siguiente evaluación. Bueno, al menos algo es algo, digamos, pero es un buen ejemplo de esta lógica que puede llegar a ser muy terrible, ¿no? Hoy día nadie entra a la academia sin una estrategia, ¿no? Todo el mundo te pregunta, ¿cuál es la estrategia? Sí, ¿qué significa la estrategia, Gabriel? No sé si tú ya lo viviste, ¿no? Pero pues, ¿qué significa la estrategia? La estrategia es un poco, por ejemplo, tener claro qué vas a hacer en los próximos 2 años, que es el doctorado, a dónde vas a ir al doctorado, qué va a hacer en el doctorado, de qué va a ser, en dónde va a ser, qué vas a hacer después. ¿Qué tan evaluado está el doctorado? ¿Cuáles son sus mediciones, sus indicadores de éxito? Y el éxito significa los alumnos de ese doctorado, ¿cuántas veces han publicado? ¿A qué congresos internacionales van? ¿En dónde trabajan después? Y luego te das cuenta, bueno, esto es una reflexión que quizá se va un poco por la vertiente, pero uno termina aplicando a ciertos programas de universidades que parecen que son muy top, pero los programas quizá no son tanto. Quizá hay universidades más modestas
con mejores programas, pero como lo que destaca y lo que aparenta y lo que es importante aparentar y destacar es el prestigio a veces, uno termina eligiendo programas de universidades que son muy top, pero que programas que no son tan top en comparación de otras universidades, que también llega a ocurrir. No, terrible, ¿no? La carrera sin fin, ¿no? Hay que escoger correctamente el doctorado, y hay que escoger correctamente el programa, y hay que escoger correctamente a los tutores, y hay que escoger correctamente el tema. Y ya eso, vistas a que tengas probabilidades de tener una buena universidad que te contrate, ya que te contrate, ¿cuál es el camino para obtener la definitividad? Y en la definitividad, ¿qué estrategia vas a utilizar? ¿En qué tipo de artículos? ¿En qué tipo de libros? Dios santo, el monstruo que hemos creado. Claro, el efecto puede ser, y ahí están los datos, ¿no? Incremento de productividad, de competitividad, ¿no? En los últimos 25 años, la cantidad de autores, profesores, investigadores mexicanos que están en revistas arbitradas, que forman parte de los Impact Factors, pues ha incrementado muchísimo. Claro, es un poco profecía autocumplida, ¿no? Es un mecanismo que sirve justamente para que aparezcas en esos índices. Si sabes jugar el juego, pues vas a aparecer en los índices, un poco como que el dragón que se come la cola, una profecía autocumplida, y entonces ese sistema te aplaude. Sí, pero el costo social, el costo humano, el costo organizacional es muy fuerte, ¿no? Dice en una frase que también me gustó mucho en el libro: lo que las organizaciones nos están diciendo es lo que te pedimos en realidad es que haga más de lo que te pedimos. Nunca sabes exactamente qué te pido, ¿no? Exactamente. Yo creo que, por ejemplo, retomando un poco lo efímero y la ambigüedad, yo creo que ahora como estudiante, no tanto como profesor, pero como estudiante uno termina viendo la maestría como un logro, ¿no? Pero una vez que sales de la maestría es como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y eso es lo efímero porque de repente te puedes dedicar a, como es de maestría de Administración y Políticas Públicas, es evidente que lo más lógico es que vayas al sector público, pero luego te das cuenta que el sector público no está en condiciones ahorita. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Y el éxito que consistió en 2 años de un esfuerzo constante, muy sufrido, muy demandante, termina siendo un éxito que te dura cuando te dan tu diploma, te tomas la foto y al día siguiente, bueno, ya tienes que buscar trabajo si no tienes en ese momento. Claro, el miedo al fracaso, ¿no? El placer por la conquista y la agresividad, dicen sus autores, pues es el efecto social, humano, que se genera con esta visión de la excelencia, ¿no? El camino sin fin a un éxito, pues que nunca es final, ¿no? Y que siempre es ambiguo. Cómo regresar, digamos, pues esto, ¿no? A plantearse la idea de que la excelencia es importante, ¿no? Sí, claro, se puede buscar siempre innovar, hacer mejor las cosas. Y la pregunta fundamental sigue siendo, ¿para qué? ¿Para qué buscamos la excelencia? No, buscar la excelencia por la excelencia, creo que es una lección organizacional interesante de este texto que pues, desnuda muy bien esta contradicción, ¿no? Buscando sociedades más efectivas, más eficientes, que utilizan mejor los recursos, que logran más con menos. Todas estas frases que pues, a todos en principio nos parece, ¿no? ¿Quién no quiere lograr más con menos? Las sociedades requieren invertir, siguiendo la academia, ¿no? Invierten recursos públicos importantes para que haya investigadoras, ciencia. Y la pregunta que cualquier se puede hacer es ¿para qué? Y entonces la respuesta de este lado ha sido, bueno, la manera de impulsar ese cambio es a través de la excelencia, ¿no? Aunque sea hueca, aunque sea este camino sin fin, aunque sea la visión instrumental del permanente intención como única manera de lograr que haya mejores profesores, mejores investigadores, mejores investigadoras, mejor ciencia. Bueno, pues la pregunta que todo el mundo nos hacemos es cuáles son los costes, y este libro pues los desglosa bastante bien. Y nos da oportunidad pues otra vez de pensar soluciones y decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para avanzar en un proceso donde la excelencia sigue siendo importante, pero probablemente con un concepto de excelencia que tenga algún sentido? Sí, exactamente. Y yo creo que aquí podemos un poco plantear algunas formas de solucionarlo, o de nuestras experiencias de cómo hemos solventado un poco esta tensión, o el segundo efecto, que no sé si lo comentamos, que es la esquizofrenia organizacional, ¿no? Que es estar condenado al éxito, es convertirse en un narcisista, ¿no?
el triunfo es necesario, se busca constantemente, no se coopera mucho, hay que hacer, y si no se hace, se está deprimido, se está aburrido, entonces tenemos que ocuparnos todo el tiempo. Yo creo que hay diferentes formas en que puede lidiarse con eso, ¿no? Sí. Ya desde una visión muy individual, ¿no? Dado que justo Pues sí. estas organizaciones buscan la individualidad. Pues sí, no queda más que lo que decía Foucault, ¿no? Hay que rebelarse. A veces la rebelión puede ser completa, ¿no? Es muy difícil que puedas una rebelión completa. Pero bueno, digamos, sin lugar, parte del punto de yo no tengo por qué seguir todas las reglas de esa manera, ¿no? Y yo quiero seguir sintiendo pasión por lo que hago. Y a veces esa pasión implica cálculos estratégicos como, bueno, estas reflexiones de más largo plazo las voy llevando poco a poco y pues estratégicamente tengo que seguir produciendo otras cosas un poco más sencillas. En fin, hay un montón de estrategias. Fíjate que en mi caso particular, al menos mi nivel de locura no ha llegado a niveles más altos, básicamente por la docencia. La docencia es más difícil que esta lógica acabe entrando, es decir, en otras palabras, te da más oportunidad de hablar y convivir con las personas, ¿no? Y entonces la docencia es como una especie de refugio, ¿no? Donde además siempre me he dado el lujo de estar critique sistemáticamente el que uno a final de cuentas no tiene por qué caer, ¿no? O tiene uno que al menos resistirse, pues, o sea, hay que poner un poquito de resistencia a estos esquemas que, pues ni modo, no es fácil de quitárselos de encima y no hay que ser, digamos, ilusos o como se diría, ingenuos de que la simple resistencia es suficiente. No, es una resistencia inteligente, creo yo, estratégica, pero pues sí, al menos resistirse y encontrar los espacios donde esa resistencia es más posible. A mí, en el caso de la docencia, ha sido como mi espacio que me permite soportar la academia. Yo en particular caso pensaría, como alumno, yo creo que esto sería más una recomendación para quien esté estudiando uno de estos posgrados de calidad o en el mismo CIDE o incluso en otros países. Yo lo pensaba como, bueno, es que esta maestría no es un fin, ¿no? No tengo que aquí ser excelente, es un medio para algo más. Y lo veía tal cual, ¿no? Entonces le dedicaba el tiempo, que era mucho en realidad, pero también le dedicaba tiempo a otras cosas, mi familia, hobbies, y de esa manera creo que uno trasciende a pensar en que solo está ahí y tiene que ser excelente en eso. Yo creo que me llamó la atención porque en algún punto hablamos de ese ejemplo que es, yo quiero hacer una tesis diferente. Mi tesis fue muy diferente, pero no fue algo pensado justamente en esta lógica de ser excelente, sino es que a mí me interesaba el tema de blockchain y decidí hacerlo de eso. Y yo creo que es justo esa parte, ¿no? Creo que uno debe de ponerle o debe de balancear justo eso y no puede ser excelente en todo, ¿no? Sería muy, muy cansado. Y a veces también pienso, una última reflexión, yo creo que de todo esto es, yo creo que a veces hasta en los hobbies queremos ser excelentes, ¿no? Quiero ser el que sabe más de fútbol americano, quiero ser el que sabe más de fútbol inglés, quiero ser el que toma mejores fotografías. Y yo creo que la vida no da para eso, para ser mejor en todo. Pues sí, los marxistas dirían otra frase también famosa, ¿no? No permitas que el trabajo tener un trabajo alienado, ¿no? Pues sí, es un buen consejo, aún en condiciones difíciles como las de la excelencia, ¿no? La pregunta siempre es ¿y para qué? ¿No? ¿Y qué me pertenece de todo esto que estoy haciendo? En fin, una reflexión interesante la de que nos ha permitido ese texto organizacional de el coste de la excelencia. Pues muy bien, Gabriel, pues sale, vale, cuídate mucho. Nos seguimos viendo. Nos vemos, por aquí. profe. Ándale, pues, suerte. Nos vemos. Bye, bye. Esto fue Les Administradores Públicos.